Bien, le damos la bienvenida, en este caso, a estos especiales audiovisuales de Fogón en Fogón, también para nuestro programa de radio por Radiográfica FM 89.3 en la República Argentina, en Buenos Aires, y para la radio cooperativa.uy de Montevideo, Uruguay. En este caso le damos la bienvenida a quienes son amigos de la casa, columnistas, parte integrante ya del equipo de Fogón en Fogón, que les anticipamos, les recordamos a nuestros amigos del equipo de Economía Política.uy que estamos en este mes celebrando los 17 años al aire del equipo de comunicación de Fogón en Fogón. Así que le damos la bienvenida entonces a Gabriela Cultelli y Héctor Tajam. Bueno, primero, feliz cumpleaños a De Fogón en Fogón, ¿verdad? Muy bien. En otra oportunidad le cantamos el que los cumpla feliz. Ahora, exacto. Saludo a toda la audiencia. Un esfuerzo increíble de continuidad de trabajo. Sí, muy 17 bien. Años en esta tarea espectacular. A pulmones es mucho, está muy bien. Ahí está. Bueno, un poco obviamente tiene que ver con, ahí el equipo de Economía Política.uy siempre trabaja el tema de la coyuntura. La coyuntura está atravesada hoy en Uruguay fundamentalmente por algo trascendental, que es ni más ni menos que el presupuesto quinquenal, ¿no? Que el Uruguay está definiendo en este momento en el Parlamento. Coméntenos cómo viene este presupuesto. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y está siendo ahora discutido para ser aprobado en el Senado y luego en la Asamblea General. Terminará diciembre la discusión, esa supongo. Sí. Pero lo primero que hay que decir es que nosotros siempre estamos acostumbrados a ver el presupuesto del lado de los gastos. Todo ese achique un poco ahora, después se va a encargar Héctor de hacer referencia, pero vamos a hacerle referencia que el presupuesto tiene la otra cara, para gastar, ¿no? Hay una parte que son ingresos, ¿no? ¿Cómo se recauda? ¿Cuánto se recauda? Es el esqueleto o la estantería o lo que sostiene esos gastos. Así sean menguados y en recorte, como están siendo ahora que ya adelantamos esto. Entonces, de esa primera parte ya hay que decir que la estantería no es que el año que viene se les va a caer, es que ya se les cayó este año. ¿Por qué? Hay dos cuestiones en las que se sustenta eso, ¿verdad? En el tipo de... en las características de impositivas, que son lo que recogen ingresos de la sociedad, en el estado productor, o sea, lo que sacan de las empresas públicas, etcétera, etcétera. Bien, no hay nada nuevo y no va a haber nada nuevo, en todo caso también achique, en un modelo neoliberal del lado de los ingresos por estas características. Siempre se juega el neoliberalismo que crezca el Producto Bruto Interno, y si crece el Producto Bruto Interno, sobre todo los impuestos indirectos y otros impuestos directos, crecen. Hay obviamente una relación directa, porque si sube el producto, sube el empleo, si sube el empleo, suben los aportantes, suben los ingresos, y bueno, hay más compras también por impuestos indirectos, el IVA, ¿verdad? Entre otros. Esa es más o menos la lógica. Bueno, ellos levantan toda esta estantería de los gastos que están promoviendo en unos ingresos que supuestamente caen este año. Ellos hablaban de un 4,5, no, ya se está previendo que va a caer más, va a caer un 5% como mínimo, y levantarían, ellos hablan de un efecto en V, en V, ¿no? O sea, como un rebote, en rebote hacia el año que viene, cosa que alguien sostuvo, es cierto, pues ellos además no inventan nada, que ya lo ven hasta saltando la verja como saltaba Macri, igualito. De inventar no tienen nada. Es que sí, alguien lo sostenía por allá por marzo, pero ahora no lo sostiene nadie. No hay Dios que sostenga que con el daño acaecido en la economía en ninguna parte del mundo va a haber un efecto rebote. O sea, el año que viene se le va a pique y con eso se le va a pique todas las proyecciones del quinquenio. Y por eso queríamos hacer referencia un poquito al último
porque tiene que ver con esto, al último, que están peleados también el gobierno con la CEPAL, ¿no? Al último informe cepalino. El último informe cepalino es de octubre, del 6-7, no me acuerdo bien. Creo que habíamos dicho en anteriores programas que el Producto Bruto Interno para América Latina preveía, primero allá en mayo la CEPAL, que iba a caer un 5,3%, luego el Banco Mundial habló de un 7%, el FMI un mes después, en julio, de un 9%, y ahora en octubre 9% la caída de este continente. Y además una crisis no solo que no vimos en 100 años, sino que abarca el 94%, por ejemplo, de la población trabajadora. O sea, es la más amplificada en términos de países que afecta. Crisis que venía ya desde el año pasado y que con la pandemia se agudiza mucho más. Entonces, en este contexto, y está explícito también en el mensaje, en la exposición del presupuesto, para la obtención de recursos solo se juega al crecimiento del PBI y a un crecimiento del PBI por el lado del mercado externo, ¿no? Achicando todo lo que tiene que ver con el mercado interno, donde también juega el presupuesto de gastos, que no sabemos qué cantidad de empleo se perdería en torno al achique de gastos de funcionamiento y inversión, ¿no? Y además el achique directo de los salarios. Eso por un lado. Se juegan a las exportaciones en un mundo que, aunque quiera, todo el mundo se ponga para Uruguay, no se va a lograr, porque el mundo está en achique, la región está en achique, no se puede. Y bueno, estas son las características, el sostén que tiene ese presupuesto. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto que estamos diciendo? Que el año que viene vienen con nuevos ajustes, porque no alcanza. Bien, veamos los minutos que nos quedan. Ahí, digamos, el presupuesto se puede ver fundamentalmente, a nuestro juicio, en tres dimensiones. Una de ellas ya la estaba abarcando Gabriela, que es, digamos, la dimensión del contexto económico del presupuesto. Un contexto económico que tiene una parte internacional, que obviamente nos afecta muchísimo, porque un país pequeño como el uruguayo, y que produce mucho más de lo que fundamentalmente en alimentos, etcétera, de lo que necesita de las exportaciones, por lo tanto, ahí ya tiene una restricción importante. Estas restricciones son aumentadas por toda una política en la cual el objetivo de la nueva administración es revertir aquella acumulación de ingresos que había hecho el Frente Amplio durante 15 años, o por lo menos durante la década ganada, como le dijimos, 2004-2014, que lo había depositado esos ingresos en los salarios, en las pasividades, en la acción del Estado para generar una sociedad más equitativa y con justicia social. ¿Sí? Eso es revertido de tal forma de que la acumulación esa se deposite en los inversionistas, como lo ha dicho el mismo presidente de la calle, es decir, los inversionistas que nos van a sacar de esta crisis, ¿verdad? Y el resto tiene que ir en el pelotón, en esa, digamos, en esa gráfica que hizo de la cuestión ciclista con la economía. Entonces, ahí hay una pérdida salarial importante dentro de la participación de la generación de riqueza del país en beneficio de las ganancias. Eso es el contexto económico general. Hay un contexto filosófico también, que tenemos que entenderlo, porque aquí está en juego el papel del Estado, es decir, el presupuesto es el financiamiento de la administración estatal y del cumplimiento que, sobre todo la Constitución, podríamos decir, el contrato social del uruguayo dice, bueno, qué servicios el Estado tiene que garantizar a todos los uruguayos y qué servicios además contribuye para el desarrollo económico y social en perspectiva. Ahora, la cuestión es que cuando aquí se separan las visiones, uno, el Estado es un problema y el Estado se ve como un problema, es decir, como un problema que le saca espacios
económico y por lo tanto espacio de generación de ganancia, de plusvalía al sector privado, y por lo tanto debe ser achicado. Y la otra visión es que el Estado es la solución, es decir, que el Estado justamente es el que interviene para llevar la economía en los objetivos que recién estábamos realizando. Ahora, como lo dominante es el Estado, es el problema, entonces aquí es donde se deposita la política de achique, la política de ajuste, que obviamente es funcional a la dimensión que recién estábamos definiendo, ¿no? Es funcional a el traslado de ingresos hacia el empresariado, hacia la acumulación de capital. Y desde el Estado, obviamente. Allí donde se acumulan la mayor generación de ingresos del país, por lo tanto, desde ahí también se contribuye a esa redistribución, ¿no? Y después, para ir rápido, ¿no? Porque también podríamos hablar del Estado visto, digamos, como un espacio en el cual no se genera valor, parece que solamente se genera en el sector privado. Entonces se dan cosas como que si uno es docente en el sector público, vive de los demás, porque parece que le pagan por los impuestos. Ahora, si uno se va y cruza la calle y hace docencia en el sector privado, genera valor. Entonces se confunde cuando el salario es pagado a través del precio que debe pagar digamos, un ciudadano, o lo paga a través de un impuesto. Es exactamente lo mismo. Pero se ha generado toda esa confusión para ir definiendo filosóficamente que el Estado debe ser achicado. Y por último, el presupuesto es funcional a todo esto, decíamos, desde la campaña venían diciendo los 900 millones de dólares en que hay que achicar, en que el ajuste fiscal, y esos 900 millones de dólares lo hicieron visible en este presupuesto, fundamentalmente a través de una restricción de los gastos de funcionamiento y de los gastos salariales. Y los gastos de funcionamiento están arrasando con casi toda la institucionalidad que había creado el Frente Amplio, en términos de la expansión de los objetivos de equidad, justicia social y desarrollo económico, y van, inclusive lo tecnológico, se están desarmando estructuras de apoyo a la investigación, a la tecnología. Entonces, los gastos de funcionamiento, que son una reducción de 500 millones de dólares, los salarios 256 millones de dólares y un poco más de las inversiones completan los 900 millones, ahí se va dando el ajuste que va a ser profundamente perjudicial en esta visión de corto plazo, para recuperar ganancias ya, ahora, va a ser profundamente perjudicial en el mediano y en el largo plazo, comprometiendo, digamos, el desarrollo económico del país, ¿no? Ahí está, clarísimo, Gabriela, clarísimo, Héctor. Pensaba algo que remarcó varias veces Gabriela previo a las elecciones, creo que era rescatando una frase de Alejandro Pacha Sánchez, donde decía, vienen por lo que hicimos bien, ¿no? De alguna manera esto se está viendo fundamentalmente en esto, y me pregunto, ese ahorro, ¿es transferencia que va hacia algún otro lugar? ¿O ese ahorro queda para las arcas del Estado uruguayo? Pero es que ahí se vincula todo, ¿no? Cuando hablábamos, vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar de la economía en general. Y cuando hablábamos de la ilógica de las exportaciones en un momento que nadie compra, ¿no? Del desarrollo. Y bueno, ¿y quiénes están detrás de eso? ¿Son vacas? No, son poderes económicos. Los dueños de las vacas, obviamente. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, es un problema de distribución. Cuando recién estaba escuchando
socióloga argentina. Y estaba hablando, por ejemplo, del sistema de cuidados, ¿no? El sistema de cuidados como en el centro de la vida, y si estaba en el centro de la vida tenía que estar, era en las épocas del kirchnerismo y de los procesos progresistas acá, que ya había dado esa conferencia. Tenía que estar también en el centro de las políticas públicas, y hablaba del sistema de cuidado, no solamente como el cuidar a los más viejos o el cuidar a los más chiquitos, ¿no? Sino de toda la reproducción de la fuerza de trabajo, de toda la reproducción de quién, de las y los trabajadores. Y ese es el papel del Estado, y eso es lo que achican. O sea, sistema de salud, sistema de educación, cultura, todo lo que tiene que ver con la producción fundamental, ¿no? Que es la vida humana. Me hacen 20 segundos para ponerte un ejemplo clarísimo y agregar a lo que estaba diciendo Gabriela. El sector turismo, ¿cómo fue tratado aquí? ¿Sí? El sector turismo, que nosotros lo comparamos con el dilema de Obama, cuando tenía que, o le daba la plata a los bancos, o le daba la plata a la gente para que pagara la hipoteca y finalmente pagara a los bancos. Definió dárselo directamente a los bancos, ¿no? Y bueno, aquí es algo muy parecido. ¿A quién le das plata? ¿A las empresas turísticas, ¿sí? O a la gente que va a gastar o que podría gastar? ¿Le das la plata o le das los beneficios? Sí, le sacás impuestos, le abaratás el transporte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Le das la plata a la gente que va a consumir turismo, por decirlo de alguna manera, o a las empresas. Se lo dio a las empresas. Entonces, ese es el traslado de ingresos clarísimo al que estábamos haciendo referencia y que era tu pregunta central. Ahí está. Bueno, clarísimo, sí. Evidentemente Uruguay tendrá que apelar a la movilización y a la resistencia de las organizaciones populares, porque lo que se viene sería un agravamiento de la crisis actual, ¿no? Y bueno, eso en un marco de que todavía queda mucho tiempo de gobierno presidido por Luis Lacalle Pou en el Uruguay. Sí, pero va a ir recorriendo un tiempo que también se le hace cada vez más complicado, porque en la región están cambiando muchas cosas, ¿no? Sí. Primero usted ahí en Argentina y ahora en Bolivia. Ahí está. Bueno, obviamente, seguramente vamos a estar en una comunicación próxima, pero bueno, les hacemos el agradecimiento, ¿sí?, de siempre por acompañarnos desde este espacio y brindarnos, ponernos en claridad algunas cosas que a veces suelen ser oscuras desde la economía, y bueno, la verdad que es un agradecimiento enorme este aporte que realizan aquí el equipo de Economía Política.uy para De Fogón en Fogón. Héctor, Gabriel. El agradecimiento es nuestro porque ustedes potencian el trabajo que podemos realizar nosotros y lo distribuyen ahí entre los amables oyentes. Ahí está. Bueno, estamos en comunicación, por supuesto, y le agradecemos siempre el aporte.